Es un lujo estar aquí como delante del cartel de Terror Molins, porque yo llevo, antes no vivía en la península, pero desde que estoy aquí hemos venido cada año, incluso con pandemias y dificultades. Yo llevo muchas horas ya acumuladas en la maratón de terror y otras sesiones, y gracias a vosotros pude ver el Rocky Horror con interacción. Yo me dedico mucho a la interacción, es una película interactiva, Rocky Horror, y era una deuda pendiente, y La Matanza de Texas en pantalla grande, que es una de mis películas, quizá mi película de terror favorita. O sea que un lujo estar aquí con vosotros, un lujo estar en Noviembre Fantasma. La charla que voy a dar ahora, que por cierto creo que tiene un título diferente al que ponemos en el programa, pero esto es culpa mía, tengo la cabeza en demasiados sitios, luego lo podemos tachar y poner el título del programa. Va a girar en torno a videojuego japonés, terror en general, J-horror como un polo fuerte, y está muy vinculada a una serie de conferencias, una serie de exposiciones que estamos haciendo con Fundación Japón, y que la última de ellas ha sido en el Festival de Donosti, que hemos tenido una exposición sobre videojuego japonés, terror, fantástico. Es un poco hermana de aquel festival, y además se proyecta hacia el Salón del Manga, o sea que estamos aquí haciendo una serie de hilos tremendos. Voy a hablar de terror, voy a hablar de terror japonés y voy a hablar de videojuegos. Voy a tener que tocar unos cuantos palos que mucha gente a lo mejor ya conoce, sobre todo los que nos vean online dirán, otra vez un pesado hablando de Biohazard, Silent Hill, Zero. Tengo que hablar porque son, digamos, tótems intocables de esto, pero espero que el repaso general os ayude, si los conocéis, a colocarlos en un contexto moderadamente nuevo, y que os ayude a entender un universo, un imaginario enorme sin reducirlo, ¿vale? Un universo de relaciones, de conexiones, que es muy fértil, que es muy amplio, pero que no nos quedemos con una idea reduccionista de, vale, es que en Japón hacen esto así porque son japoneses, ¿no? La misma libertad que nos damos a nosotros cuando hacemos algo, que no queremos que se nos explique solo por un factor, ¿no? Porque es hombre, porque es de esta nacionalidad, porque es de esta franja de edad. Creo que es generoso dárselo a Japón. Y hago este aviso, este disclaimer, también porque si yo intentara ligar todo lo que se hace en Japón con el terror y decir una única idea, estaría abocado al fracaso, ¿vale? El universo del videojuego japonés de terror es tan amplio, tan loco, que es como una especie de Aleph de Borges o de perspectiva Lovecraftiana sobre la realidad, ¿no? Es decir, cabe todo aquí. Han metido de todo, han robado de todo, han robado con gracia, que es lo que hacen los buenos artistas, y en una horita vamos a repasar universos que veo incluso contradictorios, ¿no? Incompatibles, que Japón ha conseguido hilar con bastante gracia. Me hace mucha gracia también empezar con esto, no porque sea muy amigo de los trigger warnings, sino porque yo crecí jugando a Silent Hill, perdido a Silent Hill, que decía César Strawberry en un temazo, y claro, siempre empezaba con esto, ¿no? Aviso, hay imágenes violentas y perturbadoras. Las va a ver, pero bueno, el público de Terror Molins, el público de Noviembre Fantasma, ha visto cosas peores, y seguramente hace poco que ha visto cosas peores. Pero bueno, esta es la clase de cosas que veíamos cuando empezábamos a jugar a estas cosas, a estos juegos japoneses, y descubríamos que el terror tenía un algo que saltaba de la pantalla, ¿no? que nos podía atrapar y que se hacía interactivo. Esto es el índice. Tengo la mala suerte de ser académico, entonces me gusta poner índices y me gusta poner teoría. Pero también es un aviso para que veáis por dónde vamos. Cuando os empecéis a aburrir podéis pensar, ya queda menos, porque está en la parte 4 de 5, y los que nos veáis en casa podéis pausar. Yo animo a que después del bloque 1, no sé, una pausa, un café, ¿no? Y bueno, si lo fraccionáramos en TikTok, pues ya sería después del bloque 47, ¿no? Pero vamos a intentar tocar de dónde viene el trato del terror en el videojuego japonés. Ya digo, hay un centro, hay una especie de núcleo de gravedad enorme, que es esta tríada de Biohazard, Silent Hill y Zero, que son incuestionables, pero también querría destacar algunas cositas que hasta última hora he estado aquí quitando, poniendo, porque hay mucho que contar. Japón, ya digo que el terror lo trabaja mucho, y en el videojuego el terror es una cuestión súper estable, y como es un festival de cine, voy a querer acabar con adaptaciones. No sé si es la parte más terrorífica en otros sentidos, ¿no? En sentidos espectatoriales, de tener que aguantar según qué cosas. Pero hay cosas buenas, ¿eh? También intentaré acabar con un poco de optimismo, porque así como creo que el videojuego en Japón ha robado muy bien del cine, el cine se ha beneficiado muy bien de lo que el videojuego de terror japonés ha puesto sobre la mesa. Y me da como un poco de pudor venir a un festival de cine y a explicaros qué es el terror, ¿no? Vengo aquí, dejadme solo en la mesa que voy a resolver el terror, ¿no? ¿Por qué está esto? ¿Porque lo quiero explicar? No. Porque me facilita el trabajo, si lo digo de manera muy clara, de manera operativa, qué vamos a entender como terror en esta charla. Porque
El imaginario del terror es muy amplio, monstruos, bichos, criaturas, Uriol lo ha explicado muy bien, ¿no? Los yokai, en Mizuki no es terror, pero es el imaginario del terror, ¿no? El Kaidan no es directamente terror, es lo grotesco. Para poder entender videojuegos de terror, voy a hacer el truco de atarme a teóricos buenos, ¿no? Decir, no, esto es culpa de Noel Carroll, esto es culpa de Kim Newman. Para mí terror es aquel género que quiere asustar, ¿vale? O sea, yo me baso, analizo los géneros como una intención estética. ¿Que luego nos asusta o no nos asusta? Bueno, pues oye, es buena suerte o mala suerte, ¿no? Que a mí de pequeño me daba mucho miedo Superman 3 cuando convierten a la tiparraca aquella en cyborg. Ya, pero la intención del director, que era Richard Lester, ¿no? De la tercera, no era asustarme. No sé cuál era la intención todavía, después de muchos años de ver la peli. Entonces vamos a hablar de juegos que pretenden asustarnos, ¿vale? Juegos que tienen como objetivo estético, primero, asustarnos. Y esto es necesario, sobre todo, porque a esta idea no se llega de la nada. No aparece el videojuego, se inventa el medio, y dicen, vale, pues vamos a hacer juegos de terror. El imaginario de terror, vamos a ver que se va a ir filtrando en cosas que no son de terror, hasta que llega un momento que el medio está ya maduro, caliente, y dice, vale, y ahora agarraos a la silla que vais a flipar, ¿no? Y también un referente teórico que considero imprescindible, poniéndome un poco bravo, para hablar de terror y de terror en el videojuego y en el juego, es un señor francés que escribía cosas sobre las piedras, pero también escribió sobre el juego. Tuvo la mala suerte de que escribió sobre el juego cuando nadie hablaba del juego, Roger Caillois, y entonces todos los teóricos del juego hemos venido luego a decir, Caillois nos dio la luz, ¿no? Y a veces lo citamos fatal, lo citamos muy mal, como si fuera un diccionario, ¿no? De qué es el juego y cómo se juega, y nos dio una clave que incluso, aquí voy a tirar un poco, a hacer mea culpa, los académicos del juego, yo soy investigador y profesor del juego, muchas veces olvidamos. Fijaos aquí que dice la máscara y el vértigo. Hay un componente central cuando hablamos del juego, cuando hablamos de muchas cosas, que es el vértigo. Y vértigo quiere decir que tenemos la sensación completamente creíble de perder el control. Pero algo racional nos dice tranquilo que estás seguro. Es decir, el puenting es juego y vértigo. El balconing es idiotez. ¿Vale? Si el balconing tuviera una cuerda de puenting, pues podría llegar a convertirse en un juego, ¿no? El vértigo es aquel momento en el que en una montaña rusa, en un pasaje del terror, en un videojuego de terror, en la realidad virtual, lo irracional nos desborda y decimos, no, estoy en un peligro real, pero lo estoy disfrutando porque sé que la red de seguridad es fiable, ¿vale? Y esto está en el juego, esto está en el cine de terror. O sea, yo cuando disfruto mucho del cine de terror, y disfruto muy a menudo del cine de terror, es cuando me ha dado vértigo. El vértigo no quiere decir un susto, no quiere decir asco, lo grotesco. Quiere decir que durante un momento, yo el otro día veía The Long Walk, no sé si es terror, pero es una película que me tuvo angustiadísimo, porque me creía la situación y yo mismo estaba en el sofá moviendo los pies, diciendo, corre, ¿no? Que los que corremos sabemos esto de mirarte el reloj para no perder un kilómetro de velocidad, ¿no? Pero yo qué sé, películas de toda la vida como La noche de los muertos vivientes, el espectador juega. Y cuando el espectador juega se siente en peligro. Sabe que no está en peligro, pero acordaos de aquella broma, si os interesa la historia del cine, de poner ambulancias fuera y decir, cuidado que te puede dar un infarto, ¿no? Es decir, la ambulancia no hacía ningún efecto, pero nos estaba diciendo, aquí estás en peligro. No lo estás porque es una peli, pero es aquello de las brujas, ¿no? No existen, pero no lo digas, que no crees, o los fantasmas, ¿no? No creo en fantasmas, pero me dan miedo. Pues esto es un poco el vértigo. El vértigo es un ingrediente central en el folclore japonés. Así como el Kaidan no tira de un terror reconocible en Occidente, sino que es más grotesco, más desagradable, el vértigo, como es muy lúdico, forma parte de aquellas cosas infantiles que nosotros también tenemos en Occidente, en Europa, no somos muy diferentes, pero que vamos a ver muy llevados al videojuego. Es decir, los juegos de Verónica, Candyman, ¿no? De hablarle a un espejo, de repetir algo, los juegos que podemos llamar de atrevimiento son juegos de vértigo. Y hay juegos de terror japoneses, como estos de Sugu no Hi, que empieza con no nos hacemos responsables de cualquier fenómeno paranormal que ocurra por jugar a este juego. Nadie se cree este aviso, pero por si acaso, ¿no? Bueno, bien. Yo tengo alumnos que cuando les hablo de que la Ouija era un juego patentado, es un juego patentado como juego, como juguete, y se distribuía en el Toys R Us hasta los años 60, MB y Parker Bros. Lo distribuía, y no sé si era MB, creo que Parker Bros. Sí, era un juego, y nadie se lo creía, pero se lo creía, ¿no? Y llega el exorcista y lo coge como elemento
cruzar más allá del vértigo. Decir, no, ahora de repente esta niña se pone en peligro real porque invoca a un espíritu, ¿no? Esto es el vértigo. Y el vértigo, fijaos, cómo es condición necesaria para que podamos participar de esta experiencia diciendo, si yo no me lo creo, ¿no? Pero algo hay de fondo, ¿no? Voy a dejar una luz encendida por si acaso. Silent Hill, no un Silent Hill japonés, sino un Silent Hill con un creador británico, con Sam Barlow, ha jugado siempre a esto. Fijaos la última frase, que es la que a mí me interesa. This game plays you as much as you play it. Este juego juega contigo tanto como tú juegas con él. Es decir, cuando jugamos, y esto está desde el origen de los tiempos, desde que el humano juega, es homo ludens, que nos decía Johan Huizinga, sabemos que hay algo más allá de nuestro control, ¿vale? Los dados son el azar y hay gente que puede creer que son los dioses, la divinidad, los hados, el oráculo, que nos está enviando algún mensaje. Esto hay mucha gente que lo ha teorizado, ¿no? El arte como una experiencia también de entregarte, de entregar una parte de tu posición. Juegan con nosotros tanto como jugamos con ellos, ¿vale? El vértigo es una condición central que podríamos resumir en esta frase tan bonita que el amigo Sam Barlow puso para fliparnos un poco de, bueno, este juego de básico analizar, ¿no? Y me va a entender. Esto está, insisto, este juego está siempre en el folclore japonés, ¿no? En el Kaidan, lo siento que ya estaba en la presentación y digo, ya lo ha contado Oriol muy bien, me lo puedo pasar por alto, pero el Kaidan viene de la tradición de juntarse a contar historias de terror. Y la contaban en verano para bajar la temperatura física, el ser real, a través del ser imaginario, se veía modificado. Decían, hace mucho calor, nos contamos historias que nos bajan la temperatura, ¿no? Y además el juego este de las velas que se van apagando una a una, ¿no? Hasta que cuentan la última historia. Hoy en día esta tradición la vemos, por ejemplo, en estos chicles que traen historias de terror, ¿no? Dirigido muy a un mercado infantil, como ha contado muy bien Oriol antes, un mercado femenino muchas veces, ¿no? Compras un chicle y te viene un relatito de terror. Y para mí hay una referencia, aparte del terror y del Kaidankai, ¿no? Del contarnos historias de fantasmas de manera lúdica, que es muy clave en cómo el videojuego japonés se articula en términos estéticos, digamos, ¿no? El tipo de imagen que nos propone, el tipo de experiencia, que es el Edo Gothic. Oriol también ha hecho un repaso muy chulo sobre todo el imaginario Edo, ¿no? Que venía, coge lo anterior, coge el Heian, lo hace fantasmagórico, y el Japón, cuando tiene que hacerse un gótico propio, sobre todo un gótico en el cine, le da una forma muy enraizada en ese periodo Edo, en el que el país estaba cerrado, que había un imaginario muy voluntariamente, ¿no? Autónomo, autosuficiente, y que era un tipo de cine que a mí me fascina, que es Ugetsu, que es Kaidan, la de Kobayashi, que es un cine hiperesteticista. Es decir, así como el terror muchas veces en otras filmografías es un poco cojo la cámara y lo que salga, porque no tenían presupuesto, porque no tenían posibilidades o porque había otro tipo de interés, en Japón yo creo que siempre ha habido una línea de esto tiene que quedar bonito, ¿vale? Me parece un reduccionismo, os he dicho que cuidado con los reduccionismos, yo acabo de hacer uno brutal, pero un reduccionismo que tiene algo de verdad. Kaidan es una peli bonita, no sé si la tenéis en mente, pero hay mogollón de imágenes que yo me forraría una habitación con imágenes de Kaidan y sería como una galería de arte, ¿no? Con el uso del color, con el uso de la composición, ¿no? Todo muy equilibrado, la iluminación. Creo que el Edo Gothic le da esa pátina preciosista al cine de terror. Bueno, Kuroneko, muchas cosas vienen de este tipo de estética, ¿no? Claro, cuando tú creces viendo esto, te pones a hacer videojuegos, y en un videojuego que ya tiene la capacidad visual para hacer esto, no hace falta que lo tengas como un referente voluntario, ¿no? El autor no tiene que venir y decir, efectivamente, yo vi mucho Kaidan de pequeño y es mi referencia, pero de manera involuntaria le va a salir. Esto lo veremos luego en alguna entrevista que decían, mi juego no es japonés. Bueno, sí, esto es súper japonés porque es lo que yo vi de pequeño. Aclárese, ¿no, señor? Pues viene de que las tradiciones se crean de manera apilada, ¿no? De manera como un sustrato que se acumula y se van generando estéticas. Claro, después del Edo Gothic, ¿cuál es el siguiente paso? Que crea un imaginario nacional, regional e internacional. El J-Horror, que es el que debería estar en el título de la charla y me he despistado y está terror en general. Esa llegada de Ringu y de Ju-On, que yo creo que fue más chocante para nosotros como Occidente que para Japón, porque Japón tenía una continuidad. Pero de repente llega una nueva oleada muy tecnologizada. Recordemos, por ejemplo, cosas como Serial Experiments Lain, que es una historia de fantasmas en Internet. Empieza el primer capítulo con un fantasma de una chica que se ha suicidado que envía correos electrónicos, ¿no? Espero que no empezaran con espero que este correo te encuentre bien, ¿no? Yo tengo muchas pesadillas con el correo electrónico, pero no por fantasmas, ¿eh? Hay un boom
donde incluso cosas raras como Kurosawa se hacen, entre comillas, comerciales, ¿no? Una nueva estética, una nueva imagen de lo que el cine japonés puede aportar al terror. Y aquí, bueno, los académicos, de nuevo, tenemos el mal vicio de intentar entender todo, conectar las cosas y tal. Podemos ir a conexiones, gente que creo que lo ha hecho mejor que yo, y podemos ver esa especie, como decía, de acumulación de cojo piezas que tengo a mi alrededor, las pongo en orden y cuando tenga que hacer videojuegos los voy a ordenar. Y os pongo lo que este señor, apellidado Pruett, ordenó de manera bastante potente, bastante chula, lo que acaba estando como motivos recurrentes. Una de las cosas que yo hago como académico es buscar motivos en textos culturales, ¿no? Ideas que se repiten todo el rato. O sea, ahora yo que sé, por ejemplo, el apocalipsis, el zombie, la vuelta del vampiro, que por algún motivo el vampiro ha vuelto de manera muy gótica, ¿no? El Nosferatu de ahora, hace 10 años, hubiéramos dicho, jo, qué anticuado, ¿no? Esto que no tiene sentido. Pues el videojuego japonés, según Pruett, de terror, tiene estos 5 ejes, ¿no? Emociones poderosas, ya lo hemos visto con Uriol, ¿no? Los fantasmas que, como tienen una emoción tan fuerte, celos, venganza, se convierten en fantasmas, protagonistas que despiertan lástima, ¿no? El fantasma triste, mucha escuela abandonada, mucha chica muerta mojada, por lo que hemos visto antes, ¿no? El agua estancada, símbolo de muerte, el agua que fluye, símbolo de vida. Mucha referencia al folk horror, una cosa en la que, bueno, a ver, no son únicos. O sea, Inglaterra es el país que inventa el folk horror en su forma contemporánea. Gawa es una película de folk horror, ¿no? El folk horror existe en casi todas las variantes regionales. Pero claro, el folk horror japonés va a un tipo de campo y a un tipo de mundo rural que es tremendamente japonés. Pero curiosamente este hombre encuentra la idea de la secta terrorista, ¿no? De cómo hay una especie de secta pseudo-religiosa que acaba yendo contra la sociedad. Supongo que muy influenciado todavía por la imaginería del gas sarín en el metro de Tokio, ¿no? Una cosa que aún sin run todavía ronda por el imaginario japonés en negativo. Y luego la última idea de horror occidental a través de ojos japoneses. Esta me parece la más potente, ¿vale? Esto es para poner un poco sobre la mesa todo lo que luego contaré como perspectiva histórica. Ningún tipo de vergüenza a la hora de decir, ¡buah, me flipa Suspiria, voy a hacer un juego de Suspiria! ¿Por qué? Porque Dario Argento tiene un mar en medio muy grande, tiene muchos continentes y no va a venir a mi puerta. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué no? Japón, incluso en los momentos en los que estaba cerrado, como país cerrado en el Sakoku, no tenía ningún pudor a la hora de coger la medicina de los holandeses, las carabinas de los portugueses, ¿no? Y es un país que siempre ha sabido muy bien lo que luego Iwabuchi va a llamar japonizar, ¿no? Es decir, cojo una idea que me gusta y la adapto a mi gusto. Es decir, los puristas de la apropiación cultural irían allí y tendrían un ictus, porque todo está apropiado, remezclado y transformado, ¿no? Mirad, por ejemplo, para ponernos en contexto, las cifras de producción del 95 al 2008. Para mí la generación de PlayStation 2 fue la potente en terror. Comparemos Japón con Occidente, ¿no? La producción de terror, en este momento tan clave, que lo voy a cubrir un poco al detalle, Japón siempre mucho más arriba, pero es que hay momentos en los que parece que en Occidente, bueno, en el 99, Occidente nada, Japón altísimo, ¿no? Es el año de Silent Hill. La imaginería del terror está como algo constante. El juego que quiere asustar es una pieza que no se puede entender fuera del mercado japonés. O sea, que no se puede entender el mercado sin esta pieza. Entonces, esta es la parte más teórica. Si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena, tranquilos, ya se calla un poco el académico y ahora va a hablar el historiador, ¿no? Al que le gusta ir a trastos y a ver las cosas de dónde vienen, esa cosa que corta mucho el rollo, ¿no? De esto que crees que es nuevo tiene 300 años atrás, ¿no? Y voy a hacer orígenes solo del videojuego, no me voy a ir, como ya he hecho aquí un poco antes con el Kaidan y estas cosas, sino vamos a ver el videojuego cómo nace. Y por eso se anunciaba que dudo que los primeros compases tuvieran como objetivo asustar, ¿vale? El videojuego de terror nace en un momento en el que es difícil asustar. Mirad, por ejemplo, esta recreativa, que no es ni siquiera videojuego, es una máquina de disparos con proyecciones, electromecánica, con muñequitos que se levantan. La casa encantada como idea recurrente, ¿no? Esto es América. La primera consola de la historia, Odyssey, que eran lucecitas en la pantalla, pegabas los gráficos con la estática a la tele, o sea, la tele tenía mucha estática, estas teles de tubo viejas, cogías la pantalla, entre comillas, literal, la ponías en la tele y se pegaba con la electricidad estática. Así tenía gráficos el videojuego al principio. O el Haunted House de Atari, que he puesto un GIF en movimiento para que veáis el miedazo que da, ¿no? Esto, vamos, quítate tú Silent Hill del medio, que esos ojos que dan vueltas, que hacen chiribitas tipo la folclórica aquella, que es no me acuerdo cómo se llamaba, Marujita Torres. Marujita Díaz. Es el videojuego oficial de Marujita Díaz. Vaya referencia viejuna que me ha quedado aquí, ¿eh? Alfonso Arús lo celebraría, ¿no?
¿vale? Empieza así. Sin embargo, Japón, yo creo que sin poder meterse en el terror va poniendo un poco la patita, ¿no? Uno de los primeros que encontramos, un juego del 81 para ordenador, que ya es básicamente Alien, ¿no? Alien, AX2, Uchu Yususen Nostromo, cogen el nombre de la nave sin ningún pudor, y sí que intenta generar una tensión en el jugador, ¿no? Es decir, son juegos con imaginario de cine de terror porque les gustaba, quizá el objetivo estético no era asustar, pero se va colando, ¿no? Fijaos de nuevo, La Casa Encantada, ¿no? El 82, maquinitas de estas tipo Game & Watch, Terror House, lo kawaii, constantemente Mizuki, con Gegege no Kitaro, estas cosas, habían ligado lo kawaii con lo terrorífico y es una cosa que vamos a ver muy a menudo, ¿no? Cosas, maquinitas, que Haunted House, terror, sí, una tumba, un féretro, ¿no? Parece Drácula, mucha cruz, claro, la cruz allí no tiene el símbolo religioso que tiene para nosotros, es tumba, directamente. Y el muñequito con la estaca, todo súper kawaii. Pero ahí se está cocinando algo, ¿no? Remezclando Occidente sin ningún tipo de pudor. Sega saca este Monster Bash y mirad, hay un Drácula, es como la caricatura, una pandilla alucinante que se llamaba aquella película, ¿no? Monster Squad, antes de Monster Squad, con todos los monstruos peleándose, luchando contra un guerrero con una espada. El universo, el imaginario de terror occidental, en este caso Universal, o sea, de la Universal, no, es Universal, pero también es de la compañía Universal, remezclado de forma lúdico-festiva, sin ningún tipo de pudor. Mirad cómo hay juegos que no llamaríamos de terror hoy en día, pero sí que usan el imaginario de terror para poner al jugador un poco más apretado, ¿no? Es decir, te lo vas a pasar bien, pero aquí agárrate un poco al asiento que no estás seguro, ¿no? Castlevania, si habéis jugado este Akuma de Drácula, oís la melodía gótica en la cabeza, cuando entra, ¿no? Hay una especie de puesta en escena de algo inútil para el juego, no hace falta esta introducción para jugar, no te da información útil para la partida, que lo que quiere es que tú estés tenso. Viene un guerrero, es un guerrero fuerte, pero va a luchar contra monstruos. Hay un castillazo, agárrate que esto no es cualquier cosa, ¿no? Por supuesto aquí Jason, protagonista no oficial de Splatterhouse, sin ningún tipo de pudor, ¿no? Y bicharracos que parecen salidos de Helen Lotter, de Brian Yuzna, todo mezclado a lo bestia. Las aventuras textuales, como podían tener más historia, más relato, tenían mucho texto, por eso no se traducían aquí, iban un poco más allá. Cogían esto y decían, sí, nos mola mucho el cine de terror, pero vamos a empezar a meter relatos. Yo estas no las he jugado a fondo porque mi japonés es pésimo, tengo para 10 minutos de conversación, caerle bien a las abuelitas y que me acaben diciendo Nihongo Yosu. Mi éxito vital más grande es que por primera vez no me han dicho japonés bien, que es lo que te dicen cuando das un poco de vergüenza. El verano pasado me preguntaron si vivía en Japón, entonces ya eso es como, vale, he hecho un level up, ¿no? Ya puedo comunicar dos ideas. Pero son juegos que son de difícil acceso porque son muy textuales, pero sí que son ya un intento de hacer cine de terror interactivo, ¿vale? Aquí, bueno, más imaginario, como los House of the Dead, nos podemos preguntar hasta qué punto esto es todo lo contrario. Aquí no hay historia, hay disparo, monstruos, quieren asustar, tiene muchos jumpscare, monstruos que saltan a la pantalla, pero se van más a la parte de eso, de cine de fiesta, de cine grotesco, pero esta línea es la que a mí me interesa, ¿vale? La que va poco a poco a meter relatos que tienen como objetivo ese vértigo, esa estética de asustarte y no tanto el explotar un imaginario de monstruos y de bichos. Soy muy fan de estos juegos, ¿eh? No estoy diciendo que sean peores, pero esto para mí es la línea que evoluciona de esos primeros juegos y dice, vale, esto ya no es terror, esto es una cosa de disparos, de acción y tal. El terror va a nacer más de esta rama que se va a ir a intentar contarnos historias. Y hay experimentos súper chulos como, bueno, aquí pone Kiyoshi Kurosawa como director, yo adoro a Kurosawa, a los dos Kurosawa, la peli es de Itami. O sea, queda clarísimo, por lo que han dicho en entrevistas y tal, que el productor, Yuzo Itami, es el que realmente tenía la mano, sabe como actor, o lo conoceréis por ser el creador de Tampopo, una comedia delirante, muy reconocida. Hizo una peli de terror en el 89, bueno, pues con un toque grotesco, un toque festivo, pero que realmente intenta ser tensa, que en paralelo a la película, Itami produjo un videojuego, ¿vale? Habló con Capcom, con Tokuro Fujiwara Tokuro, que es el productor de Ghost and Goblins, que sería bichos pero en festivo. Ghost and Goblins es lleno de monstruos, la mayoría occidentales, pero no asusta, y le dijo Itami a Fujiwara, vamos a hacer un juego de terror, ¿vale? El juego de terror cuenta la misma historia de la peli, pero en versión interactiva, y quiere asustar. De hecho, la peli, no sé si la habéis visto, a mí me merece mucho la pena. El juego
es el que luego va a dar origen a Resident Evil. Resident Evil nace, Biohazard, como remake de Sweet Home, dentro de Capcom. ¿Vale? Juego de rol, pero con muchos bichos, con muchos sustos, y sobre todo con esa atmósfera de aquí hay vértigo, ¿vale? Aquí estás en peligro. Esto sigue, lo decía, en aventuras textuales, ya yendo, bueno, aquí de nuevo a lo del plagio y el robar, Day of the Living Dead, ¿no? Brain of the Dead, con un Terminator, Dead of the Brain, esta serie Nightmare Collection, que está llena de monstruos, de cosas góticas a la Lovecraft, ¿no? Monjas, bueno, imaginario europeo, muy remezclado y muy enloquecido. Otogiriso, que es una novela visual sin imagen, o sea, solo hay texto y sonido, y muchas cosas que van allanando este camino. Pongo muchos, bueno, son aventuras de atmósfera, digamos, ¿no? de terror e intentar asustarnos. Kenji Eno, que era muy experimental, hace estas cositas, van abriendo una línea que para mí se hace fuerte cuando llega el antecesor de los grandes, que es Clock Tower, ¿vale? No sé si alguno conoce, ha jugado Clock Tower. Clock Tower se relanzó el año pasado, es Suspiria hecho videojuego, ¿vale? Es una aventura gráfica, pero que constantemente te está dando señales de hay peligro, hay peligro, hay peligro, y está este bicho de las tijeras que de vez en cuando sale y no lo puedes matar. Tienes que, aquí Jennifer Connelly, no oficial, es perseguida por este bicho y tiene que huir. O sea, tú como jugador tienes que huir. El creador, que es Hifumi Kono, dijo, a mí me encantaba Fenómena en Suspiria. Y el tío básicamente quería hacer Fenómena en Suspiria. O sea, esto es Fenómena. Falta el mono, pero es Fenómena. Y además dice, los japoneses no ven los espíritus como nuestros enemigos, sino que coexisten en nuestro mundo, ¿no? Entonces dice, vale, sí, Fenómena, Suspiria, pero yo no puedo evitar hacerlo un poco a la japonesa, ¿no? Entonces los fantasmas no son siempre malos, los malos son más humanos. Ha hablado antes Uriol de este manga de Tsunoda, del diario del mañana, ¿no? Kifu Shimbun tuvo una versión en videojuego y el objetivo era asustar. Era como un cómic, era como un manga interactivo, o sea, imagen, texto y poco más. Pero el objetivo era asustar. Gente que va experimentando con esta línea hasta que llega el momento, mitad de los 90, donde la cosa está calentita y aparecen en un periodo súper breve, o sea, vamos a hablar de 4 años, los 3... vamos a decir, iconos que consolidan el terror y que dicen, hey, Japón sabe hacer un terror que triunfa a nivel mundial, ¿vale? Viene de toda esta cadena, espero que haya quedado más o menos clara, de experimentitos con la narrativa, hay mucho monstruo al principio, luego empiezan a contar relatos, los relatos beben del manga, beben del cine, remezclan sin vergüenza, y por algún motivo, aquí estaba la cosa que podía salir el terror, por supuesto que entre ellos saben lo que estaban haciendo y se influencian, pero también recogen de lo que viene atrás y de cine y de literatura que les encanta y que, bueno, pues mezclemos aquí sin pudor, ¿no? Resident Evil, Biohazard, Silent Hill, esta sí que tiene un nombre universal, y Fatal Frame, que aquí se llama Project Zero, en Japón se llama Zero, y el nombre americano, que es Fatal Frame, se está quedando como el nombre internacional. A mí me gusta más Zero, o Project Zero, pero Fatal Frame es como muy flipado, ¿no? De marco fatal, ¿no? En foto fatal. Yo creo que aquí lo traduciría... Algún distribuidor en los 90 lo hubiera traducido como foto fatal. Los 3 que son muy diferentes, pero básicamente se jugaban con una unidad de estilo muy chula y en un momento en el que nos llegan en estas consolas juegos que antes, 2 años antes, en una Super Nintendo, una Mega Drive, hubieran sido no solo técnicamente imposibles, sino culturalmente imposibles, porque eran más infantiles, no había la idea del público adulto jugando a consolas, porque no se podían reproducir según qué trucos del cine, ¿no? Como cambios de cámara, como subidas de la música, música orquestal, y de repente se puede, y Capcom dice, voy a contarlos un poco en orden, Capcom dice, vamos a hacer un remake que la gente se va a morir del miedo de Sweet Home. Empiezan con Sweet Home, dicen, no lo acabo de ver, no me acaba de quedar bien, llega un momento que le cambian el nombre y el concepto. Básicamente es La Noche de los Muertos Vivientes, pero con militares. Es muy gracioso, que sea un juego súper militarizado con unos americanos que tienen fuerzas de autodefensa y que el universo militar japonés es una fuerza especial de la policía de una ciudad pequeña. Por algún motivo son como la élite del país. Nadie acaba de entender muy bien cómo funcionan como policía, pero son los Stars que van a investigar una mansión. Y la mansión es súper gótica, en medio de unas montañas del medio oeste americano. Si vais al mapa, América no tiene no tiene montañas en el medio oeste. No, es una zona plana, pero ellos dijeron, bueno, pues América, ya está, ¿no? Montañas, yo quiero montañas. ¿Y dónde va a ser? En el Midwest. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenían un libro a mano y dijeron, Midwest suena guay, ¿no? Y remezclan como les da la gana. O sea, la América de Resident Evil es como la pesadilla o el sueño o la fantasía que tenemos todos los que estamos un poco, vamos a decir,
colonizados culturalmente por América, que lo vemos normal, pero no la conocemos realmente. No hemos estado allí, no hemos conducido allí y remezclamos ideas, ¿no? Como remezcla cultural de América me parece súper interesante. Pero es que como juego acierta haciendo unas cosas que luego ves entrevistas y salían por error, ¿no? O sea, dice, yo quiero hacer un remake de Sweet Home, pero no me permite hacer lo que yo quiero, ¿no? Creo que, dice Fujiwara, estaba seguro de que los juegos de terror se podían convertir en un género en sí mismos. Es decir, faltaba la consciencia, ya había el precedente, ¿no? Se había demostrado que las novelas visuales, los cómics digitales, podían intentar asustar, pero faltaba esa idea de, no, es un género. Hay un género que tiene como principio estético que te asustes. Y aquí tenéis a la entrevista de los creadores, ¿no? Diciendo, yo necesitaba un equipo que se asustara, ¿no? Gente que si no era capaz de sentir el miedo, no era capaz de diseñar el miedo, ¿no? Gente que pudiera pasar miedo. Y se supo hace poco, porque lo reconocieron en entrevistas, que el referente era un juego europeo, francés, de principios de los 90, que era Alone in the Dark, que era una aventura que cogía cosas de Lovecraft, también gótico sureño, bueno, yo creo que muy pionero en adaptaciones literarias, ¿no? Y que tenía cámaras fijas con objetos en 3D. Hoy en día tú juegas a Alone in the Dark, lo juegas a Resident Evil y dices, vale, son de la misma familia. Se han llevado negándolo décadas en Japón, ¿no? Porque aquello del secreto industrial, no hablar mal de la compañía, parecía que estaban reconociendo el plagio. Yo no lo veo un plagio. Es decir, Alone in the Dark sentó las bases de un género y cuando Resident Evil quisieron hacer esto en Japón, fueron un referente que funcionaba, ¿no? Un tipo de cámara, un tipo de control, un tipo de personaje que funciona muy bien. Esto nos daba miedo, ¿eh? En el 92, estos polígonos, yo ya de pequeño con esto tenía pesadillas. Ahora son polígonos como muy, parece, el señor cuando camina parece chiquito. Además la pajarita que lleva, ¿no? Como muy desproporcionada y con el zombie, bueno, los gráficos no siempre envejecen bien. Entonces cogen este juego como referente y lo que me interesa de Resident Evil es que como franquicia en realidad es imposible definir qué es. Es decir, al principio era una remezcla de La Noche de los Muertos Vivientes, de terror, o sea, un Alone in the Dark con terror americano, con bicharracos, ¿no? Con monstruos gigantes. Pero si cogemos la saga en conjunto, vemos ahí una especie de refrito pocho, la verdad, de John Woo, porque era el momento en el que John Woo se va de... Bueno, casi todo el mundo se va de Hong Kong, va a América, el tener 2 pistolas y disparar de lado y tal empezaba a molar, y este pobre adolescente, pues de repente es un personaje de John Woo que ríete tú de Chow Yun-fat, ¿no? En Resident Evil Code Verónica. En La Matanza de Texas, en Resident Evil 7, es una pieza central. Hay una escena que es la comida familiar, la cena familiar de La Matanza de Texas. Yo siempre he sostenido que para hacer Resident Evil 4 vieron la película española El Bosque del Lobo. Bueno, siempre, desde que vi El Bosque del Lobo, ¿no? Porque hay un trapero, hay cosas que son muy parecidas a nivel de ambientación y esa especie de Galicia pseudomágica y tal. Resident Evil 4 pasa en España, en algún punto, que no sabemos cuál es. En el original hablan en latino los malos, ¿no? Detrás de ti, imbécil. Pero yo creo que en Capcom habían visto fantaterror. De que alguien de Capcom tiene un videoclub muy chulo o una biblioteca muy chula y ven mucho terror. Y en el último de la línea principal, en el 8, ya directamente se van al folclore eslavo muchas veces, de Europa del Este, un poco de cuento infantil en versión extrema. No sé si lo habéis jugado, el de Village, pero es un totum revolutum que ya de repente se convierte la cosa en hombres lobo gigantes, una señora gigante que ha despertado sensaciones sexuales en mucha gente por algún motivo en internet. Lo del fetiche de las gigantes yo no lo conocía hasta que salió Resident Evil 8 y que no tiene ningún miedo, porque al final narrativamente tampoco tiene una línea muy dura, el ser una especie de cajón desastre de todo lo bueno del terror. O sea, Resident Evil, como franquicia Biohazard, sirve muy bien para iniciarse en otros tipos de terror, ¿no? Es decir, vale, cojo el 1, cojo el 2, el 2 a qué me recuerda, a esta peli, ¿no? Yo creo que Code Verónica es más zombies de Lucio Fulci que de Romero, ¿no? Tuvieron que ver alguna peli de Fulci, ¿no? Zombie Flesh Eaters o una de estas, incluso de Beyond, ¿no? Porque remezclan sin ningún tipo de pudor. O sea, Resident Evil es la más indefinible porque está todo. Depende de qué juego cojas, va más a un tipo de terror, a otro, pero siempre con monstruos y siempre con esta cosa de el vértigo un poco festivo. O sea, en Resident Evil en el fondo lo pasamos bien. Mal bien, pero lo pasamos bien. Yo no diría que lo pasamos bien con Silent Hill. Silent Hill llega después, el primero llegará en el 99,
un momento en el que ya ha habido polémicas mundiales sobre videojuegos violentos. Aquí recordaréis lo del asesino de la katana, ¿no? Todas estas cosas que siempre los aficionados al fantástico, al terror, tenemos que soportar. Y decir, no, si somos buena gente, si Junji Ito es buena gente, y Wes Craven parecía un cachopán, ¿no? Pero digamos que Silent Hill llega cuando ya se ha pasado esta oleada de hablar mal del terror, de hablar mal de los video nasties en el Reino Unido, ¿no? Que puedes ir a la cárcel por tener Evil Dead. Bueno, pues o sea, tengo que ir a la cárcel por algo, que sea por tener a Sam Raimi en casa, ¿no? Y llega en un momento maduro. El terror está maduro, Resident Evil lleva ya varias entregas, y hay un grupo de gente en Konami, algo que podía pasar antes, cuando era más barato hacer videojuegos, que dice, a mí me flipa Stephen King, me flipa David Lynch, no tengo muy claro lo que voy a hacer, lees entrevistas y es un sin Dios, parece que esté muy bien pensado porque es muy bueno, pero iban experimentando, por ejemplo, la consola no puede hacer más allá de 3 metros delante del protagonista. Bueno, pues pasa en un pueblo lleno de niebla, ¿no? Y un defecto técnico se convierte en algo que nos ha dado miedo a todo el mundo que lo ha jugado durante décadas. Y fijaos cómo lo que decía el jumpscare frente a esta idea del vértigo y tal es muy visible en Silent Hill. No sé cuántos de aquí habéis jugado a Silent Hill. Sí, ¿no? Silent Hill te avisa de que viene un monstruo. Es decir, en Silent Hill no hay jumpscares porque la radio que llevas te va avisando. Todo el conjunto de Silent Hill es una especie de anticipación constante avisándote. Se puede dar miedo a partir del recordarte, oye, que aquí hay cosas chungas, ¿no? No es aquello de la música sube y luego salta un gato. No te engaño, es como un tiburón. Si suena la música, el tiburón está ahí. Pero no lo ves porque está en la niebla. ¿No? Entonces juegan con lo que no ves, juegan con temas muy maduros. A un padre que pierde a la niña, hay una cosa psicosexual fascinante siempre en Silent Hill, gente pervertida, rota. O sea, esto lo había escrito David Lynch si le hubiera dado tiempo a hacer videojuegos. Y yo quiero creer que algún día lo jugó, ¿no? Porque ¿por qué no David Lynch va a jugar a Silent Hill? Juegos que no son festivos, que no son disfrutables. Silent Hill es lento. Yo cuando le pongo el 2 a los alumnos no lo saben entender en una clase, no hay el ambiente para entender un Silent Hill, y que sin embargo si te atrapan, te meten en ese estado mental en el que empiezas a sospechar de todo, ¿no? A estar con la alerta ante todo, con miedo ante todo y con pena ante todo. A mí Silent Hill, este mito del videojuego, no sé si era el Roger Ebert o quien lo decía, el videojuego cuando funcionará, cuando te haga llorar, o creo que fue Spielberg, ¿no? Que te haga llorar cuando llegues al nivel no sé qué, ¿no? Yo recuerdo llorar mucho de chaval con Silent Hill 2. Son historias de profunda humanidad y muy preocupadas por cosas que el medio está abandonando porque es muy caro, y hacer una historia de un hombre que recibe una carta de la mujer muerta y el tío está como pocho, ¿no? Como triste, pero además parece raro, habla mal, ¿no? No es comercial. Esto no te quieres hacer un cosplay de este hombre, ¿vale? Detrás de esto hay un equipo de zumbaos, falta por aquí Suboyama, el director del 2, pero bueno, Toyama, Sato, Okura. A mí me encantan los diseños de Masahiro Ito, que es el diseñador de criaturas de los primeros, y la música de Akira Yamaoka. Una música que empieza como un industrial, primo hermano de Nine Inch Nails, y luego se empieza a hacer preciosista, empieza a hacer un pop que podría ser banda sonora de David Lynch, pop rock, que va experimentando. Hay una versión de Elvis Presley en uno de ellos, y este tío ha sido la columna vertebral de una franquicia que luego dio tumbos, se lo pusieron a estudios occidentales, perdieron un poco el norte, pero que tiene una identidad sonora clarísima. Es decir, escuchar 4 acordes de Silent Hill es entrar en Silent Hill. Yo digo esto porque también he tenido la suerte de ver a Akira Yamaoka en concierto cuando vino de gira a Londres, y si algún fan de Silent Hill está escuchando, pues yo qué sé, quiero dar un poco de envidia, ¿no? Es un concierto muy guay y es un tipo de música que no es música japonesa. No hay estas músicas que escuchamos en los templos en altavoces, no hay referencias del no. Suena a una remezcla de orígenes. Bueno, pues al final, como puede sonar los Highway, Carretera Perdida, ¿no? Es decir, David Lynch cogía a Rammstein, cogía a David Bowie, lo remezclaba, le metía un filtro industrial, que hay algo de Badalamenti, yo creo que a Yamaoka le tiene que gustar Badalamenti sí o sí, que es muy occidental, pero no suena como nada hecho en Occidente, ¿no? Porque, de nuevo, horror occidental hecho a través de ojos japoneses. Esto, un canadiense muy inteligente y muy divertido, en persona, en el libro no, pero en persona muy majo, Bernard Perron lo ha llamado el motor del terror. Es decir, llega un momento en el que decimos, una cosa es el horror y otra cosa es el terror. Distinción en la que no quiero entrar, porque la charla duraría 4 horas y no llegaría a nada, pero esto lo dice mucho Stephen King cuando le preguntan. Hay mucha gente que intenta hacer esta frontera.
Yo no la tengo clara, pero la que da Perron me convence. Dice, el horror es la sensación de miedo por peligro, digamos, más físico, no más real. Mientras que Silent Hill lo que nos transmite es un malestar y una inquietud psicológica constante, ¿vale? Creo que cualquiera que haya jugado a Silent Hill entiende este malestar. Y cualquiera que no haya jugado me está viendo sufrir por intentar definirlo, ¿no? De qué quiere decir Víctor con esto inefable, con esto o sea, hay un modelo poligonal chungo que caminaba por la calle, hay niebla, ¿por qué esto le pone tan contra las cuerdas emocionalmente? Porque es un conjunto que va a generar malestar. Protagonistas que no se pueden defender. Tú juegas estos juegos y sientes que el ser humano es frágil, que psicológicamente somos frágiles. Pero vuelvo a decirlo, con un toque humanista. Son juegos que le tienen cariño a la gente y no hay crueldad. Hay terror, hay miedo, vuelvo a decir, la cosa psicosexual, hay escenas de violación no reales, pero monstruos que hacen gestos que son violaciones, que perturban mucho más que cualquier cosa, que si no lo soy, que Gaspar Noé, pero bueno, Gaspar Noé también te quiero, no es un ataque. Perturba con lo que siempre ha sabido hacer el terror, que es hacernos pensar en cosas que no queremos pensar, a veces sin enseñarlas, ¿no? Es decir, vas a ver esto y te vas a acordar de esto, ¿no? Y en Silent Hill hay algo sobre la condición humana, soledad, cine de Kurosawa, ¿no? Kiyoshi Kurosawa, que cuando se hace bien funciona como nunca, ¿vale? Yo no he jugado todavía al último, pero espero que, me dicen que ha vuelto a la forma, espero que vuelva porque realmente el terror necesita Silent Hill. El terror de esta época era un terror inteligente que no renunciaba a tener monstruos. Yo también estoy en contra de terror psicológico cuando no tengo dinero para el monstruo. Aquí hay unos monstruacos que flipas, pero siempre con protagonistas que lo pasan muy mal, ¿no? Mirad cómo Yamaoka, que se acaba haciendo productor, dice, no, Silent Hill se desarrolla en Japón, pero su gusto en terror no es realmente japonés, hay una diferencia. Y luego la última pregunta, dice, sí, las escenas y las criaturas son muy japonesas porque nosotros somos japoneses y lo sacamos de nuestra influencia. Incluso a ellos les cuesta verbalizar dónde está la frontera de este equilibrio, ¿no? De esta mezcla. Hasta qué punto Silent Hill es solo Stephen King, La escalera de Jacob, por cierto, si lo habéis visto, una peli de cuando en los 90 el cine de terror se hizo comercial, El silencio de los corderos gana el Oscar y mágicamente le desaparece la etiqueta de terror. Eso fue muy bonito, ¿no? ¿Cómo hacer que el terror nunca gane un Oscar? Muy fácil, cuando una de terror gana el Oscar, deja de ser de terror. Entonces ya no, el terror ya no puede ganar Oscars, ¿no? Pero La escalera de Jacob planteó estas claves estéticas, ¿no? Y fijaos como Yamaoka, que supuestamente es el tío que más entiende esto, está como struggling, que diríamos en inglés, por darse cuenta o explicar si su juego es muy japonés o muy poco japonés, ¿no? De lo último que hizo Silent Hill antes de este nuevo fue PT, una demo que la hacen entre Hideo Kojima, un señor muy flipado pero que yo adoro porque hace como burradas y, bueno, no siempre le salen bien, pero es muy creativo, Guillermo del Toro, hecho una mano aquí, y nuestro querido Junji Ito. Un juego de terror que pasa en un bucle, era una demo en realidad, para como una prueba de concepto de un Silent Hill nuevo, pasa en un bucle con un pasillo lleno de fantasmas, hay una radio que nos habla de un asesinato, ¿no? Algo malo ha pasado, la casa es perturbadora porque es normal, pero el bucle no acaba nunca, y los cuadros cambian de sitio, y de repente aparece un ojo, hay una especie de cameo del bebé de Eraserhead, no es igual, pero es casi igual, ¿no? Y es un bebé llorar y está el bichete de Eraserhead, y esto que todo el mundo flipó, la compañía, Konami, lo canceló, ¿vale? Iba a ser un Silent Hill entero, la compañía lo canceló. Y fue un momento en el que todos estábamos tristes de el terror japonés fuerte ha muerto, ¿no? Luego parece que ha vuelto. Este juego lo retiraron de la tienda, si no lo tienes instalado en la consola ya no se puede conseguir, y yo guardo mi PlayStation 4 con el juego instalado porque voy viendo en Wallapop y en eBay cómo va subiendo de precio. Si tienes PT instalado, cada año cuesta como 500 euros más comprarlo, ¿no? Es un juego fantástico, os recomiendo ver algún vídeo, pero saldrá luego. Pero lo último es que Silent Hill se ha ido a Japón, ha vuelto con un remake del 2, del que no hablaremos porque no hace falta, parece que es bueno, pero no hace falta, y un juego que pasa en Japón. De hecho iba a pasar en Shizuoka, que era como Silent Hill en japonés, pero lo han puesto en otro pueblo. No tengo tiempo a jugarlo porque soy un profesor muy ocupado, pero me dicen que ha salido hace poco, que realmente ha vuelto al estilo psicológico, atmosférico. Pero me interesa porque Silent Hill yéndose a Japón me hace de puente con Project Zero, ¿no? El Proyecto Zero llega cuando ya triunfan Biohazard, triunfa Silent Hill, Japón es líder del terror mundial, pero hay un hilo que no está explotando, que es el J-Horror. ¿Cómo puede ser que a la vez que Silent Hill triunfa y Ringu triunfa, nadie haya hecho un juego de J-Horror, ¿no? O sea, hay juegos japoneses de terror,
pero no hay juegos de J-Horror. La mecánica de este juego es muy chula. Fijaos aquí que hay un fantasma, le tenemos que enfocar con la cámara y le hacemos la foto y le quitamos energía, ¿no? Es decir, es un juego de terror que obliga a mirar. Te obliga a forzar la mirada en aquello que no quieres ver, ¿no? Es muy chulo y fijaos cómo pasa en ambientes japoneses, en casas japonesas, en bosques japoneses, porque Japón no salía en el videojuego de terror. Claro, en el cine de terror sí, porque la diferencia entre rodar en Fukuoka, ¿no? O en la Saitama, y rodar en California es que cuesta mucho más dinero. Pero a la hora de hacer un escenario 3D, da igual que sea Kioto o que sea las montañas mágicas del medio oeste americano, ¿no? Entonces se iban a imaginarios que tenían del cine que ellos veían como guay y que sabían que podía vender fuera y nadie cogía Japón. Y llegan estos creadores, aquí los tenéis a todos, ¿no? El principal productor de la saga es Kikuchi, y dicen, tío, que nadie está haciendo juegos japoneses, que el J-Horror lo flipa, dice, pero tengo la sensación, dice que Kikuchi, de que hay muy pocos juegos japoneses que pasen en Japón, ¿no? Y dice, fijaos cómo lo define, ¿no? Fatal Frame o Zero, a very gradual sense of encroaching fear. Lo que decía de la lentitud, ¿no? de la atmósfera, del malestar, que lo trabaja muy bien, pero con la norma condensando el sentido del terror japonés. Es decir, yendo a lugares malditos japoneses y tirando atrás al Edo Gothic, tirando atrás al Edo Gothic, J-Horror, y explotándolo de una forma que nadie usaba. Pero lo dicen constantemente, ¿eh? ¿Por qué decidiste hacerlo japonés? Bueno, porque las cuestiones del día a día que aquí nos asustan no estaban saliendo en el videojuego. Y aquí no lo dicen en voz alta, pero hay un público internacional que se vuelve loco cuando una cosa es J-Horror. O sea, aquí nos llegamos a comer secuelas de Ju-On que harían vomitar a la cabra de Rambo. Y las vimos, ¿por qué? Porque cuando molaba el J-Horror todo molaba, ¿no? No tenías criterios, es decir, no, estoy muy dentro, dame más, por favor, ¿no? Supieron darnos esta experiencia, fijaos, me preguntan, ¿cómo se diferencia de Resident Evil o Silent Hill? Bueno, los suyos son juegos de terror y los nuestros son juegos que condensan la esencia del terror japonés, ¿no? Basados todos en historias de terror japonés. El Maiden of Blackwater habla directamente del agua estancada que comentaba antes Uriol, ¿no? Del agua estancada como símbolo de muerte. Es decir, son la cristalización de un sentido del terror japonés que los otros tenían y no tenían y les costaba un poco entender qué estaban haciendo. Es decir, no es que sea un proyecto nacionalista, ¿vale? Es un proyecto J-horrorista, si queréis. Es decir, este escenario es nuestro, nadie lo va a entender igual que nosotros y nadie lo está usando. No puede ser más claro. Las principales influencias. A major influence was the horror movie Ringu. O sea, quieren hacer una versión interactiva de Ringu. Pero también mangas de yokai, ¿no? El de Moroboshi, o sea, aquí no es Mizuki, no, son cosas un poco más de terror, pero el folclore japonés con el que han crecido, que Ringu ha puesto de moda y que ellos creen que se puede explotar. Esta es la tríada potente. Vamos a ir cerrando con dos catálogos, dos galerías, para que podáis decir, no, nos ha hablado de lo que todo el mundo conoce, pero que os podáis poner un poco pedantes con un vaso de vino en alguna cena con amigos y decir, sí, tú conoces Resident Evil, pero no conoces Kudelka, ¿no? Otros juegos que en terror japonés han funcionado muy bien y que han sido creativos. Por ejemplo, Square, los reyes del RPG, del juego de rol, hay un momento en el que adaptan una novela y la adaptan en forma de juego de rol de terror. Es decir, como un Final Fantasy de terror. Lo fantástico de la novela es que pasa, creo que en Estados Unidos, arranca como si fuera una película de Argento, con una ópera, ¿no? Con una mujer en llamas, una imagen muy potente, y es un juego de rol de terror que no tiene vergüenza a la hora de mezclar los dos géneros, ¿no? Yo creo que salió bastante bien y que sería un juego que se podría recuperar. Podríamos hablar también del drama del videojuego. O sea, yo os recomiendo un juego del 98 y digo, buah, esto o lo juegas pirata o casi es imposible recuperarlo, ¿no? Pelis del 98 se pueden ver en casi cualquier sitio. Entonces el videojuego tiene un problema no solo de distribución, sino de preservación. Enix, el otro grande del terror, llegó a hacer una película interactiva de terror de estas tipo Bandersnatch, ¿no? Antes de Bandersnatch, de Fear, que lo recuperó simplemente por la anécdota. Llegaron a filmar una peli de terror y aquello de elige A o B, ¿no? Elige tu propia aventura. Este sería uno de mis favoritos. El creador de Silent Hill, luego hizo, del primer Silent Hill, luego hizo Siren. ¿Alguien lo ha jugado este juego? Bien, ¿no, Miki? Es potente. Es muy chulo porque es folk horror, incluso más duro que Fatal Frame, donde, si os fijáis, la protagonista está viendo a un bicho, al bicho le brilla el ojo, y esto activa una mecánica que nos permite ver a través del ojo del monstruo. Entonces,
De nuevo, aquello que tiene la interactividad que el cine a lo mejor no puede hacer tan bien, o bueno, que hace de forma diferente. El obligarnos a hacer algo, ¿no? El obligarnos a cruzar un pasillo, el obligarnos a... Y aquí fijaos que te obligan a ver al bicho que te está persiguiendo. Y esto genera una tensión que, bueno, yo creo que a lo mejor esto es más café para muy cafeteros, pero que es un juego de tener pesadillas. Pocos juegos de terror a mí me lo han hecho pasar tan mal como los Siren, que el último fue para PlayStation 3. Muy, muy, muy potente este juego de la pantalla partida y de la mirada partida. From Software, los de... ¿Aquí hay algún fan de Dark Souls? Fans, sí, ya está, ¿no? Aquí el sector Miyazaki tiene que estar, además habéis levantado el brazo con una energía. Que os gusta lo difícil, ¿no? Os gusta pasarlo mal. Bueno, pues la gente que le reza a Miyazaki tiene que saber también que From Software antes hizo juegos de terror. Y me encanta destacar este Kwon porque ya es directamente no solo un folk horror y un terror muy, muy japonés, sino que es mucho más Edo Gothic que J-Horror. Es decir, el referente es Japón Heian, cosas como muy elegantes, muy fastuosas y cosas muy clásicas. Aquí ya no es Ring, porque además han pasado unos años, ¿no? Ringu ya no es lo que era en el 2004, sino que dicen, no, tiremos atrás y un juego de terror. Creo que era que lo vi en un Cash Converters por 600 euros. Si alguna vez yo doy un golpe tipo Ocean's Eleven, va a ser para robar un Cash Converters con estos juegos de 1000 pavos, ¿eh? Porque, sí, dice más, seguramente ahora ya está más de 600. 600 sería barato. De nuevo, por el problema que tenemos de distribución y de preservación, ¿vale? Pero fijaos cómo en el 2004, hace 21 años, ya estaban remezclando este imaginario, ¿vale? Es decir, ha funcionado, Resident Evil, Silent Hill han conseguido crear un género y tiremos atrás a nuestro propio legado, hagamos estas cosas. Experimentos que han quedado un poco perdidos, pero creo que están muy chulos, como este Demento, ¿no? Hunting Ground, ¿no? Bueno, es muy europeo, esto parece la señora así vestida como muy recargada, muy barroca, es un poco argento para mí, pero que han pasado un poco olvidados. Experimentos, juegos de fantasmas con la báscula esta de la Wii, que si te movías el fantasma te oía, ¿no? No tienen ningún tipo de pudor a la hora de inventar cosas con el terror que son loquísimas. Uno de los últimos fenómenos que viene del mundo Flash fue el Sugu no Hi, que es una serie de juegos que se juegan con una tecla, es avanzar y ya está. Pero van a esta cosa, si os acordáis de los chicles, del terror cotidiano, del día a día, el fantasma en el metro, ¿no? Y son como leyendas urbanas. Son piezas muy cortitas, ¿no? 5 minutitos por pieza. Lo han recuperado hace poco, lo han traducido al inglés, está en Steam, suele estar baratillo. Y yo lo recomiendo no porque sean brillantes, sino porque está muy conectado con este tipo de terror cotidiano, del día a día, leyenda urbana, del fantasma como parte del mundo, el mundo real, que Japón sigue explotando muy bien. Esto, que lo hacen, creo que son dos hermanos, Chirasar, cogen lugares, ¿no? La propiedad estigmatizada, ¿no? Que hablábamos José Miguel el otro día. Tiene un juego de esto, súper cutre, bueno, cutre pequeñito, otro de un metro, otro de un túnel real que tiene fantasmas, supuestamente. El Convini, ¿no? El Convini maldito. Y han hecho un juego de un Convini maldito, el Convini fantasma, y como el cine está tirando de aquí, van a hacer película del Convini dentro de poco. No sé si el año que viene, de aquí a 2 años, en Terrormolins yo espero que podamos ver el Convini fantasma. No tengo garantías de que sea buena, a ver, yo qué sé. Ver un Convini fantasma siempre tiene gracia, ¿no? Sobre todo si tiene un jingle de estos tan pegadizos. Y el último mega éxito, Exit 8, ¿no? ¿Lo habéis jugado este? No. Está muy chulo y es un juego que para mí no existiría sin PT, porque PT nos hace dar bucles, nos hace recorrer este bucle tipo de la marmota y buscar cosas, ¿no? Buscar diferencias. Y aquí directamente hicieron un juego de busca las 7 diferencias, pero en versión terror, con mucho jumpscare, con cosas muy, muy imaginativas, te obliga, de nuevo, fijaos como Fatal Frame, Siren, Exit 8, te obligan a mirar, te obligan a prestar atención. Aquí no vale apartar la mirada. Eso aumenta el vértigo. Estás en peligro, tranquilo, que es un juego, a lo mejor no lo es, ¿no? A lo mejor hay un fantasma real, pero no dejes de mirar. Es un juego que se juega en 15 minutillos, todo el mundo puede acceder, porque es dar vueltas y buscar diferencias, pero que es súper eficaz. Y esto es el repaso un poco a lo que hay. Voy a cerrar, que además vamos muy bien de tiempo, 5 minutillos, con una mirada al abismo. Pero de nuevo, voy a intentar dar un toque optimista. Hemos hablado de que Japón no tiene miedo a la hora de coger cosas de su alrededor, ¿no? Es decir, cojo el imaginario, lo remezclo, lo refrío. Tampoco tienen miedo a la hora de saltar entre medios. O sea, en América hace una adaptación de un juego y es como,
paren un poco el mundo, que vamos a hacer una película de Doom, ¿no? O sea, por favor, señora, ¿no? Deje pasar el bus y escúchenos, ¿no? Que esto es importante. Le voy a hablar de Doom, ¿no? ¿Conoce usted la palabra de nuestro salvador John Romero? O sea, hacen una película de Doom y es el evento. Mientras que Japón, también por una cuestión industrial, tiene lo que se llama Media Mix y está todo mezclado. Es decir, voy a hacer un videojuego, no tengo dinero para promocionarlo. Pero hacíamos la broma antes, José Millón, ¿no? En el piso de arriba hay una productora de cine o de V-Cinema para vídeo que es dueña de, o sea, es propiedad de los mismos, del mismo dueño, y ya voy arriba y le digo, oye, haz una peli. Hacen la peli del juego, la peli se anuncia con el juego se anuncia con la peli y lo mezclan todo. Y si de paso puede salir una cantante y que la cantante sea la protagonista de la peli y lance un CD y haga un par de entrevistas en la tele, todo queda en casa, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como, y hacen un media mix que aumenta las posibilidades de éxito de cada uno de los medios por separado. Un poco lo de Sweet Home que hemos visto, ¿no? ¿Esto qué ha provocado? Que históricamente algo que funciona más o menos en un videojuego, enseguida tiene película. Hay muchas más películas en Japón de videojuego, el porcentaje de éxito, pues bueno, vamos a decir que no siempre es un acierto, pero si sale mal no pasa nada, ¿no? Es como, bueno, van produciendo, no es ni el evento del año ni el drama del año. Y aquí hay que decir que incluso cuando, si os gustan los personas de Atlus, y cuando América tenía que hacer videojuegos, como en los 80, el foco del juego, la creación de juegos, estaba en Japón, porque Atari cae, porque Japón con la Famicom domina el mercado mundial. Claro, quien hacía videojuegos estaba en Japón, yo tengo la licencia Friday the 13th, soy el GM, que solo producía basura, ¿a quién se lo encargo? Me voy a Japón, le digo a los de Atlus, hacedme un juego de Jason. El juego es delirante, ridículo, absurdo, este Jason Púrpura. Yo creo que sería... Bueno, hay muñecos, creo que es NECA que sacó un muñeco de Jason Púrpura con la máscara verde. Pero si alguna vez hay que hacer un remake camp brutal de Viernes 13, con el Jason Púrpura, por favor. Además es un juego que cuando te matan te dice game over, estás muerto, tus amigos también has muerto, o sea, solo falta decir todos los que quieres morirán y tu nombre será borrado de la historia, ¿no? Es un juego como muy... todo vale. Esto se hizo en Japón. Japón, cuando empezó a tener éxito con sus franquicias, bueno, pues como hay un media mix muy rápido, no le cuesta decir, hagamos un juego de The Ring. Y este juego de The Ring que veis aquí pasa como en el ciberespacio, no tiene nada que ver con The Ring. Mi sospecha es que tenían un juego a medio hacer y dijeron, ¿le podemos colar por aquí una Sadako que salga de vez en cuando? Y sale Sadako, sale un pozo y le llamamos The Ring. Pues sí, ya está, ¿no? Y lo lanzaron. ¿Tuvo éxito? No. ¿Fue un drama? No, tampoco, ¿no? Ju-On tiene mucho éxito, 40.000 películas en V-Cinema. Hacen un videojuego que es un Haunted House Simulator, ¿vale? Pero lo que me interesa no es tanto los videojuegos que adaptan, sino las películas que adaptan el juego, ¿no? La más conocida es Resident Evil. Yo voy a reconocer que considero que la primera es buena. No, o sea, el tiempo me está dando la razón, no es lo peor que se puede hacer, es una peli de zombies entretenida. Y que en las otras, pues hay ideas interesantes. O sea, Paul Anderson me parece que se está quedando como un autor de la cochambre al que hay que querer un poco, ¿no? Tiene ideas chulas, y Mila Jovovich es una gran actriz de acción. Lo que pasa es que el tiempo, bueno, pues... O sea, no le han dado papeles que le hayan explotado como otros actores masculinos, ¿no? Pero fijaos como Resident Evil, como los juegos, he dicho antes, no tienen nada central, sino que se reinventan cada 2x3. Las pelis se reinventan también, no tienen nada que ver con los juegos, o sí, ¿no? Porque todo vale, y son para mí mejores que las que hizo Japón. Japón intentó hacer películas de animación, bueno, las hace, la última es del año pasado, de Resident Evil, que son canon, que pasan dentro del universo Resident Evil, y son todas bastante de darte bajona, es decir, acabo la película, me quiero ir a dormir y ya está, ¿no? Son películas hechas con animación CG, con la estética de las cinemáticas del juego. ¿Alguien las ha visto? Es posible que sí que las hayáis visto y las hayáis olvidado, ¿vale? Hay unos cuantos que levantan la mano, ¿os gusta? No, porque a lo mejor no es tan mal, estoy exagerando, no es tan mal. Pero quiero decir, es un caso en el que el subproducto de Videoclub pues se ha criticado, no está mal. El producto oficial, pues bueno, la última está decente, la que pasa en Alcatraz, pero son películas que intentan ser muy fieles al videojuego y que están pasando un poco sin pena ni gloria, hay como 5 ya. Silent Hill no se ha llevado mal al cine. Creo que el drama de Silent Hill tiene un buen guionista detrás, tiene un director que es un buen esteticista, Christoph Gans. El drama es que en el tercer acto, si recordáis la peli, toda esa ambigüedad que os decía, el malestar, ¿no? La cosa psicológica, se va al garete porque paran la peli y el fantasma dice
enhorabuena, literalmente, enhorabuena por haber llegado hasta aquí, te voy a contar el backstory. Da la enhorabuena y te cuenta en un flashback bastante mal insertado de qué va la peli. Es una película que cae por las necesidades del cine comercial americano. Pero no es una mala peli de fantástico. La del Lao sí que es mala, ¿eh? La de Revelation 3D es para gente valiente como yo, que, bueno, que no tiene miedo al nivel Marianas del abismo de la subcultura, ¿no? Ahora va a haber una secuela que adapta a Silent Hill 2 y vuelve Avery y Gans vuelven a hacerlo. No creo que Silent Hill necesite un creador japonés detrás, creo que esto lo entienden bastante bien y que es un caso de adaptación correcta sin más. Sí que os quiero recomendar la adaptación. Cuando Zero se relanzó con la quinta entrega, hicieron un juego, un anime, una película y lo lanzaron todo a la vez, ¿no? Y en este proyecto, que era como una especie de proyecto Media Mix integral, dijeron, ¿quién hace terror chulo ahora en Japón? No cojas a alguien muy comercial, coge a alguien que nos guste, ¿no? Y que sea respetado. Y cogieron a Mari Sato, una señora que hace un tipo de terror como más tranquilito, más calmado. A mí esta peli, si siempre que tengo que poner un referente, me recuerda a La Residencia de Iván Serrador, una película elegante, gótica, muy chula, que se llama Fatal Frame o Zero Gekijoban en japonés, la película de Zero, y que es una película de terror, de poco terror, la gente se ha quejado de que no asusta, pero es una muy buena película de drama, digamos, psicosexual, con colegio de chicas, despertar sexual, con un agua estancada muy central, ¿no? Con la cámara maldita por allí. Una muy buena peli de terror que creo que tiene la mala suerte de que no es una película a lo Ringu, de que no es una película, pues esperemos un poco algo festivo, algo muy llamativo, pero que merece una segunda vida. Ha habido un mogollón de cosas. He nombrado Otogiriso, ha tenido película. He nombrado Siren, ha tenido película. He nombrado Parasitive, ha tenido película. Es decir, el abismo de las adaptaciones, caes y te estás 7 años gritando, ¿no? Como no recuerdo dónde era el chiste que dejaban de gritar, creo que era en Bill y Ted, que estaban cayendo al infierno y dejaban de gritar a mitad de caída porque era demasiado larga, ¿no? Pues esto no acaba nunca. Pero salen cosas buenas. Como es tan ágil y es tan rápido, yo voy a acabar reivindicando que Exit 8 me parece de las pelis del año. No sé hasta qué punto es solo terror, es una peli fantástica, un bucle temporal. Es una muy buena adaptación del juego, porque es como ver una partida del juego, y han tenido el ingenio de coger un juego que no tiene relato. Exit 8 no tiene ningún tipo de historia, es una prueba, es buscar diferencias y ya está, ¿no? Entonces, claro, en esta partida la reproducen al 100%, pero en la peli se puede inventar el relato que les dé la gana, y funciona muy bien. Con este protagonista, que es un tipo que si vais a Japón está en todas partes, o sea, yo el verano pasado lo vi en librerías, en carteles de Exit 8, el anuncio de Exit 8 en el metro, en anuncios de la tele y presentando un talk show por la noche de 40 horas con gente comiendo, ¿no? Es un poco la película del año en Japón y es un muy buen ejemplo de lo bien que puede salir la cosa si no tienes remilgos a la hora de adaptar, de coger, de remezclar, ¿no? Y de, bueno, pues de entender que todo está conectado y que Panta Rey, todo fluye, ¿no? Que el terror como género no ha tenido nunca prejuicios. La industria del terror, cuando no tiene prejuicios, saldrán 50 cosas mal, pero de vez en cuando sale alguna muy bien, ¿no? Y es el punto que os decía optimista, con el que podemos acabar, ¿no? Y acabo con esta cosa muy del terror, pero bueno, es más bien Miyazakiana, ¿no? De Dark Souls. You Are Dead, continue, hasta aquí llega la ponencia, y ahora si tenéis alguna pregunta, alguna charla, dudas o insultos, aquí me quedo un rato. Muchas gracias.